Gloria a Dios. Seguimos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando los 5 dones del ministerio quíntuple. Estamos estudiando acerca del apóstol, acerca del profeta, acerca del evangelista, acerca del pastor y acerca del maestro. Y ahora estamos viendo la finalidad de estos 5 dones del ministerio. Es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Recuerdan que el cuerpo de Cristo es llamado la iglesia del Señor. La finalidad es para que la iglesia crezca. Gloria a Dios. Una vez más, en el versículo 12 dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. He mencionado que esta palabra perfeccionar es una palabra griega, teleos. Es una persona maduro, es una persona completo. Entonces todos nosotros, cuando nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas. Hemos dicho que nuestra alma sigue siendo el mismo. El alma no ha cambiado. Por eso Pablo dice que no debemos conformarnos al sistema de este mundo. Debemos de cambiar, transformar nuestra forma de pensar conforme a la palabra de Dios. La única forma para que la iglesia sea perfeccionada es a través de la luz de la palabra de Dios. La responsabilidad de estos hombres de Dios es perfeccionar a los santos. Nosotros somos santificados en el Señor Jesús. Nosotros ya somos santos porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, como somos santos, entonces tenemos que mantener una vida diferente a lo que éramos antes. Recuerden que Dios nos ha sacado del mundo. Lo que tú hacías en el mundo, ahora ya no vas a practicarlo, porque tú eres de Dios. Dios nos ha sacado de las tinieblas del mundo y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Antes el diablo era nuestro Señor. Éramos esclavos de Él. Él tenía control, dominio sobre nosotros. Pero ahora, al estar en Cristo, Cristo debe tener el control de nuestra vida. Pero Él respeta tu voluntad, tu decisión. Él no te va a forzar, no te va a obligar. Pero hay consecuencias. Lo que tú tienes que hacer ahora es, Señor, yo ya no me pertenezco a mí mismo, sino ahora yo te pertenezco a ti. Señor, tú eres mi Señor. Tú tomas control de mi vida. Tomas control de mi mente. Ayúdame a cambiar mi forma de pensar. Ya no vas a pensar como el mundo piensa. Ya no vas a hablar como el mundo habla, sino tu pensamiento va a ser conforme a la palabra de Dios. Y tú vas a hablar conforme a la palabra de Dios. Dios es un Dios de fe y tus palabras van a ser positivas, tus palabras van a ser de bendición. Gloria a Dios. Entonces dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado, tiene que ser levantado en el fundamento de la palabra de Dios. Cuando hablamos de iglesia, nos estamos refiriendo al cuerpo de Cristo Jesús. La iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Los apóstoles son ayudas que ellos vienen y siguen poniendo el fundamento donde ya está establecido para que la iglesia crezca, dice, para la obra del ministerio. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de expandir, de llevar a cabo la palabra de Dios al mundo entero. Gloria a Dios. Y el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado. Solo no lo hacemos, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Ahora, el ministro quíntuple tiene que ser guiado por la palabra de Dios. Él tiene que restaurar las vidas a los creyentes en el sentido de ponerlos en un lugar donde deben cumplir mejor su trabajo según los dones espirituales que han recibido. Cuando uno es nuevo, no sabe qué dones tiene, no sabe qué talentos tiene, entonces estos hombres de Dios lo van a instruir para que estos hombres puedan descubrir. Y también estos hombres son encargados, tienen que remendar las vidas. Es igual que un pescador. El pescador usa su red, pero cuando su red está dañada, lo que él tiene que hacer es remendar sus redes para seguir cazando más peces. Y es así, nosotros como hombres de Dios también tenemos que usar esa táctica dentro del cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres. ¿Cómo está
la vida de los creyentes? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué está alejado de Dios? Más allá de las críticas, tenemos que orar por ellos. Tenemos que coordinar las visitas a ellos para restaurarlo, hermano. Ellos nos necesitan y nosotros nos necesitamos los unos a los otros para que el cuerpo de Cristo sea unido. Eso es el plan de Dios. El plan de Dios, hermano, es que la iglesia sea unido en Cristo Jesús. Miren ahora el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es la finalidad de los 5 dones del ministerio. Número 1, hemos visto, estos 5 dones están para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Número 2, dice, todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mira en el versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ese es un proceso que va a continuar hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La Biblia dice que Dios repartió una medida, una semilla de fe en cada creyente. Tú, hermano, que pides a Dios, Dios, dame fe, déjame decirte, hermano, tú ya tienes la fe en tu corazón. La Biblia dice que a todo creyente, Dios, por medio de su Espíritu, ha derramado una medida de fe. Y también, así como Dios ha derramado una medida de fe, también dice, Dios a través de su Espíritu Santo ha derramado su amor en nosotros. Todos sabemos que la fe obra por el amor. Si no hay amor, de nada sirve tu fe. Tú tienes fe y entonces el amor que está también en ti va a ir juntos. La fe y el amor van de la mano. Ambos no son de tu mente. Ambos no son un sentimiento. Es creer y saber que Dios está contigo. Tú me puedes decir, hermano, pero yo no siento nada. Es que Dios no es un sentimiento. Dios es espíritu. Dios se relaciona con el creyente a través del Espíritu. Nosotros somos un ser trino. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Eso es lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. Dios se va a contactar con el creyente a través del Espíritu. Nosotros con el alma, con nuestra mente, nos contactamos a través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y a través de nuestra voluntad. Y con el cuerpo nos contactamos a través de los 5 sentidos. Entonces tú eres una nueva criatura, tú deja llevarte por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces miren el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La pregunta es, ¿cómo crecer en fe? ¿Qué hacer para que mi fe crezca? El apóstol Pablo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú, mi hermano, tú ya tienes fe. Tu fe va a crecer en la medida que tú estás escuchando la palabra de Dios. Cuanto más tú oyes de la palabra de Dios, más vas a creer de lo que Dios te está diciendo. Si tú más escuchas la noticia de este mundo, tú vas a creer toda la noticia. ¿Y qué es lo que te va a causar? Temor, pánico. En cambio, si tú escuchas la palabra de Dios, en ti va a producir vida, va a producir confianza, va a producir fe. Y tú vas a tener fe, vas a tener confianza en Dios, vas a caminar confiado y no vas a tener temor de nada. Porque Dios es tu escudo y Él está alrededor de ti y Él es tu gloria. Él es tu retaguardia, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar. Pero si tú no tienes fe, hermano, ahí es el problema. ¿Recuerdan una ilustración hace tiempo? Mencioné acerca de la mujer de flujo de sangre.
¿Cómo obtuvo su sanidad esta mujer? Si tú quieres obtener cualquier bendición de Dios, haz lo que hizo esta mujer. Lo primero que ella hizo es buscar información acerca de Dios. Porque ella padecía de una enfermedad de flujo de sangre. Ella estaba desahuciada totalmente por el médico. No había encontrado ninguna solución. Ella lo único que esperaba era la muerte. Pero dice, cierto día esta mujer oyó hablar de Jesús. No se olviden, la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, esta mujer que padecía flujo de sangre, escuchó un día hablar de Jesús. Entonces, ella se acercó, había una gran multitud. Entonces, ella hizo todo el esfuerzo para acercarse y ver a la persona directamente quién es Jesús. Eso es lo que hace la fe. Tú tienes que llegar a conocer a Jesucristo. Es el objetivo. Para llegar a conocer a Dios tenemos que hacerlo a través de la palabra de Dios. Hay mucha gente, el Señor dice, yo quiero conocerte. Ellos están esperando que el Señor se los revele. O que le muestren una imagen. No, hermano, así no funciona. La Biblia dice, Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. La única manera de conocer a Dios no es por visiones, no es por sueños, no es por imágenes, sino es a través de la luz de la palabra de Dios. Tú tienes que ir a la luz de la palabra y vas a ver quién es Jesucristo, qué es su señorío, qué es tu redentor, qué es tu libertador, qué es tu sanador. Y vas a encontrar muchas más cosas de Jesús, solamente con el estudio de la palabra de Dios. Esta mujer entonces oyó hablar de Jesús. Ahora está escuchando personalmente al Señor Jesús. ¡Wow! Su fe creció, aumentó, ya no estaba desesperada. Lo que el médico le dijo, para ti ya no hay solución, desapareció de su mente. Solamente dijo ella, si tan solamente yo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella escuchaba una y otra vez, decía, si tocare el manto de Jesús seré salva. Entonces ella dijo, ahora es cuando yo toco el manto de Jesús. Tocó el manto de Jesús, inmediatamente, dice la Biblia, ella quedó sana, quedó libre. Solamente ella escuchó de Jesús. Ahora está escuchando a Jesucristo. Ella creyó en Jesús, está creyendo en Jesús. Y entonces inmediatamente dijo, ahora es cuando yo recibo mi sanidad. No mañana, no pasado, sino ahora. Eso es la fe, actuar en el tiempo presente. La fe no es del mañana. La fe no es del pasado. Ojalá algún día obtendré esto. No, hermano, es ahora cuando tú. Porque ya dice la Biblia que el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás, Él ya murió. Él ya llevó tus enfermedades. Él ya llevó tu dolencia. Solamente tú tienes que ir a la palabra, decir gracias Jesús por tu obra redentora. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias Jesús porque tú te llevaste mi enfermedad. Tú te llevaste mi dolencia. Ahora yo recibo mi sanidad. Y tú lo vas a recibir. Esta mujer lo recibió. Y Jesucristo le dijo, hija, tu fe, no mi fe, tu fe te ha hecho libre. Ve en paz y queda libre de tu azote. Gloria a Dios. Entonces, el objetivo de estos dones del ministerio es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Número 2, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Solamente la iglesia va a crecer en fe cuando se predica la palabra de fe. Si en la iglesia se predica condenación, la iglesia pensará que está bajo condenación. Si solamente se habla de tradiciones, la iglesia pensará en tradiciones. Pero si la palabra de Dios está en el pastor, en el ministro, dentro de la iglesia, entonces el cuerpo de Cristo es edificado. El cuerpo de Cristo es fortalecido hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La meta es crecer. Tú tienes que crecer y tienes que tener conocimiento acerca del Hijo de Dios. Tienes que saber que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, que Él llevó tu castigo. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Jesucristo. Él sufrió nuestros dolores.
Ahora Él es nuestro libertador, Él es nuestro redentor. Y gracias por la obra redentora de Jesús, que estamos libres de toda maldición de la ley. Ahora en Cristo tenemos acceso, libertad para acercarnos directamente al trono de la gracia. Y gracias a Jesús es nuestro Joel. Él es nuestro redentor. Aleluya. Gloria a Dios. Por la fe en Cristo Jesús tenemos acceso para llegar a la presencia de Dios. Justificados por medio de la fe. Hermano, tú eres justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. La paz de Dios. Y en la próxima vamos a continuar con el propósito de los 5 dones del ministerio. Gloria a Dios, gloria a Dios.